continuando con el ciclo que hemos planteado de conferencias. Y bueno, le voy a pedir en todo caso a Pablo que lo presente, que es el que lo invitó, que es amigo, eh, y que lo conoce mucho mejor que yo, y sabe de qué se trata. Pablo. Bueno, buen día a todos. Ojo con lo que vamos a decir. Qué compromiso en que me metió Diego. No, hablando en serio, bueno, lo invitamos a Negro porque él tiene una mirada particular sobre la tecnología. Él es un arquitecto reconocido en el medio y hacedor de arquitectura. Y cuando vos haces mucha arquitectura te habilita a hablar de tecnología además de arquitectura. Entonces, eso es difícil de encontrar en el medio. Un arquitecto que pueda hablar de tecnología pero, y que a la vez haga mucha arquitectura, es un arquitecto muy prolífico en su obra. Así que bueno, lo invitamos por eso, porque tiene esa mirada como súper profesional de la disciplina, y encima se puede expresar con sus dibujos lo que le agrega un plus. Así que, Negro, estás Bueno, acá por lo que sabes, así que estamos no. atentos y ansiosos por escuchar lo que... Obviamente que le... Negra, voy a agregar algunas palabritas a esto. Él es Nobel titular de Construcciones 1, ¿es? Negra, Construcciones 1. 1A. 1A. Y bueno, coincidimos porque en nivel 2, a cargo de cátedras, y la verdad que para nosotros es una alegría que esté el Negro con su perfil, Negro Villani con su perfil, porque hemos logrado empezar a articular algo que parecería lógico, natural, que la arquitectura y la tecnología sea un pensamiento conjunto, pero que sin embargo en nuestra disciplina, en nuestra facultad particularmente, hace mucho que tomaron carriles distintos, lamentablemente. Es un desafío fuerte poder entender que la tecnología como motor de transformación de la arquitectura o poder de pensamiento de la arquitectura, ¿no? Y en eso creo que coincidimos con el Negro y en eso creo que aporta a lo conceptual del proceso de proyecto. Así que bueno, agrego esas palabritas, Pablo, para que esté más nervioso todavía. Sí. Gracias. No, a ustedes. No, bueno, la verdad que muchas gracias por permitirme estar aquí, en este grupo, en este colectivo de conocimiento, y bueno, simplemente expresar una forma de ver que es absolutamente, tal vez sesgada, pero bueno, forma parte de nuestro expertise en esto, de ser un poco, o transmitir nuestra experiencia en la vida, digamos. Yo personalmente creo que esto es casi una cuestión de fe, de entender que la técnica forma parte necesariamente de la instrumentación de proyectos. Entender que la técnica es necesariamente uno de los insumos partícipes de la vida cotidiana. Yo estoy tratando de ver dónde está la pantalla. Pablo, ¿vos ya la estás compartiendo? Ahí está. Entonces, justamente, nuestra visión es un posicionamiento respecto, y en este caso nosotros vamos a dar en esta instancia una charla desde una visión técnica, porque estamos en el área técnica de nuestra instrumentación como docentes y de la facultad. Y piensen que el trabajo que ustedes están iniciando tal vez pueda llegar a ser o tomado como el último de los últimos que hacen en su carrera, y yo personalmente creo que me parece que administraría la dosis de proyecto como un inicio a la etapa que les deviene como profesionales. Entonces, estaría bueno ejercitarlos, ponerse en grupo en la búsqueda de alguna resolución tecnológica, porque lo creemos que es absolutamente indispensable cuando nos incorporamos en todos los medios que les va a deparar el futuro como profesionales. Y en esto, el expertise, la concientización, eso de la llegada técnica tiene que estar desde el inicio. Me parece que el aporte tardío de la técnica es el que genera ciertas inconveniencias a futuro. Por eso, es simplemente una advertencia. Ustedes lo tomarán de la forma que les parezca
más reconocible. Nosotros nos sentimos cómodos expresarlo a través del dibujo, que es nuestro medio de expresión. Mucho más contundente que el oral que estamos desarrollando. Pero bueno, cada uno encontrará sus mecanismos. Yo, en este caso, me parece que siempre nos vamos a referir a este arquitecto Juan Herreros, que incorporó en nosotros esta visión de la técnica como un elemento fundamental en la instrumentación y como una forma de diálogo entre nosotros. Si pasamos a la siguiente, les voy a hacer una confesión y les vuelvo a decir que entiendo que en la síntesis del proyecto necesariamente tiene que estar incorporada la tecnología en nuestra visión. Esto de hacer síntesis sobre la base de proyectar con la materialidad, con el sentido de funcionar, que nuestro proyecto sea construible. Y de esa manera vamos a darle credibilidad a la arquitectura que estemos proponiendo. Si seguimos en la próxima, y ahora incursionamos en algo que para mí siempre fue determinante. Me encanta el dibujo. Mis hijos ya han crecido y ya no los puedo invitar a ver los dibujos animados en las películas, todo. Pero nosotros crecimos, quienes se acuerdan de esto, el Coyote era, digamos, nuestro héroe, porque él planificaba, fíjense, las imágenes, es una historieta de dibujos animados. El objetivo era, y el objetivo que teníamos todos nosotros, era saber qué gusto tenía la carne de Correcaminos. Nunca lo pudo lograr, pero siempre fue insistente. Fue buscando las piezas, la tecnología como una instrumentación para alcanzar su objetivo. En principio, yo te digo, creo que Hollywood tenía muchos Correcaminos escondidos, pero nunca pudimos alcanzar a que el Coyote lo atrapara al Correcaminos. Instrumentó muchísimas metodologías sobre la base de la técnica. Si pasamos a la próxima, entre ellos artefactos, mecanismos, sistemas. El Correcaminos era súper veloz y el Coyote era el subjetivo permanente de vida. Y es un poco lo que nosotros hacemos en nuestra tarea profesional, o por lo menos desde el punto de vista cuando uno se sienta en la resolución de una proyectación, de un proyecto. Entonces, si pasamos a la próxima, y ahora también referenciando a Juan Herreros, entendemos que el proyecto es un proceso de investigación. Siempre lo va a ser. O investigamos sobre materialidades o investigamos sobre circunstancias urbanas, pero siempre va a ser un mecanismo de búsqueda. En lo particular, en nuestro nicho, la técnica es un procedimiento para materializar esa idea. Lo tenemos entendido de esa visión. Entonces, siempre vamos a poner un repertorio de instrumentos que van a ser acorde al tiempo, al contexto que nosotros estamos transitando. Nuestro medio, la cultura, el desarrollo, la inteligencia, la creatividad, ¿sí? Recurrimos a eso. Y nos posicionamos en esta visión de abolir el detalle como un fetiche, como una visión simplista del instrumento, porque al entender que el detalle se incorpora posterior, es margen de error. Entonces, nosotros lo que proponemos en nuestra visión es justamente pensar en lo técnico. Y el tiempo en el detalle. El tiempo en el detalle, ¿qué significa? Que vamos a entender el mecanismo de producción. Y por supuesto que creemos que la simplicidad está en el detalle bien construido. Creemos, y profundamente creemos, que lo que sobra en el detalle puede ser el resultado de las ostentaciones. Ahora, vamos a ver qué es lo importante y qué es lo superfluo. O al revés, qué es para mí lo simple o qué sería lo superfluo. Podemos entrar por cualquier vía. Si pasamos a la siguiente, tendríamos como una visión hoy mucho más que nunca, que hasta hoy la flexibilidad de los proyectos estaba decantada en esto de entender que era una impronta a los cambios funcionales. Hoy nos damos cuenta que no solamente nos hace falta tener la impronta de la flexibilidad para cambios funcionales, sino también para lo imprevisible. En la misma vivienda, en la cotidianidad de hoy, esto de estar adentro, seguramente alguna reflexión nos va a generar. Entonces, pensar en una tecnología que permita lo flexible. Adelante, y obviamente, la próxima sería el tiempo. El tiempo en el detalle es para mí conceptual.
porque es la volumetría, pensar la arquitectura espacialmente. Por un lado, encontrar que el esfuerzo siempre del proyecto o de la obra está en el proyecto. Cualquier esfuerzo que derivemos a futuro será error o margen de error. Entonces, entrar en el proceso de proyecto con el esfuerzo en la preproducción, en la etapa del pensar. Allí no generaríamos inconvenientes, sino justamente la profundidad del desarrollo. Y cuando encaramos la etapa de la obra, justamente es el tiempo o el proceso de la misma. Y también debiéramos justamente presentar al proyecto como un desarrollo técnico en su tiempo, cuál es la vida útil y cómo va a ser esa vida útil. ¿Sí? Adelante. En este mecanismo de gestión, el procedimiento fundamental en el ejercicio nos parece que es la geometría. El detalle se resuelve en tiempos geométricos. Solidarizarnos con ella es un ejercicio propio de nuestra experiencia. La geometría detalla el punto y la consecuencia de todos los instrumentos. Fíjense la imagen posterior, que es un ave que tiene lógicas que vienen o que forman parte de la geometría. Fíjate que esto simplemente es un croquis, es una imagen, pero tiene su consistencia en ejes que se cruzan, en ejes que se trazan, y me parece que esa es una ejercitación que todos deberemos realizar. Entonces, como conclusión, aportamos en esta charla simplemente algunos conceptos o lineamientos. Si seguimos en la próxima, que la sustentabilidad de una obra es pensar técnico. Si uno piensa técnicamente, es un pensar sustentable, pero sobre la base de ciertos insumos que están descritos en esto. Pero me interesa simplemente recalcar que estos insumos que se incorporan en el proyecto debemos en algún momento reciclarnos. Pero reciclar no solamente los materiales, sino nuestros conceptos. Entender, a ver, qué es lo natural, lo artificial, si la naturaleza es la ciudad o lo que ustedes devengan, si el edificio es el contexto o a la inversa. Me parece que debiéramos, por sobre todas las cosas, reciclarnos nosotros en cuanto a los métodos de trabajo, a los sistemas de producción. Y esto de tratar de hacer menos o hacer absolutamente lo necesario y de codificar para mí el concepto del criterio de lo superfluo y de lo simple, ¿no? Que esa es la dualidad. Adelante. Entonces, el reconocimiento de nuestra obra va a estar también en la definición del mecanismo que implementemos en su proceso de pensar. ¿Cómo lo ejecutaremos? Sería encauzarnos básicamente en estos tres conceptos, que es el apilado, que es el de piezas unitarias, el vertido, que es esto de conformar formas a través de moldes temporarios y que generan estructuras, y luego el ensamble. En este mundo transita, creo que como síntesis, la vida de una obra de arquitectura y su vida útil también. Entonces, reciclar el concepto de la determinación, de la indeterminación, de los mecanismos y de los materiales para ejecutar el proceso constructivo. Y por supuesto, elementos que son necesarios, que es la preproducción. Entonces, es importante que no esperar. Yo, como vida, no me gusta esperar ni un taxi. Pretendo que ir a buscar el problema, porque la exposición es la exposición en todos los sentidos. En el ámbito ustedes como alumnos y en nuestro ámbito como profesionales siempre vamos a estar expuestos y siempre vamos a estar sometidos a esto de la crítica, y es absolutamente necesario porque es absolutamente importante crecer a partir de esta visión. Nos equivocamos todos los días. Adelante. Por eso, incorporar el insumo de lo que les pretendemos mostrar es, para mí, esta instancia que les va a provocar el salto cuando ustedes ya tengan sus profesiones en el futuro. Entonces, ahora vamos a ver una suerte de visión de cómo poder incorporar estas visiones. Y cada uno buscará la que crea conveniente. Nosotros siempre entendemos que la arquitectura es una permanente relación de energía con su medio. Desde el contexto del terreno natural y su relación
en esa afirmación de la arquitectura sobre el terreno natural, hasta todo el espectro de vínculos con el medio natural, vientos, radiaciones solares, esto de congeniar ciertas condiciones para generar ambientes amigables, ambientes vivibles, locales, y uno puede tomar una suerte de distintas actitudes. Vamos a ver en esta exposición, medianamente rápido, cuáles son las distintas actitudes, adelante, que uno puede exponer en cada obra de arquitectura. En las obras de arquitectura, a diferencia de los procesos industriales, el insumo sale como un producto terminado, para lo cual el local siempre va a estar definido en un punto. Si pasamos en la próxima, entenderemos que la arquitectura va cambiando, nos tocan obras en distintos lugares, y es una definición acorde a ese contexto, cómo vamos a materializar y cómo van a hacer ingreso de esos insumos a la obra de arquitectura. Justamente en estos tres sistemas de apilado, vertido o ensamble, es que nosotros encontraremos la resolución de cómo llegan esos insumos a la obra. Para mí, la determinación es, justamente una obra de arquitectura debiera tener el menor riesgo de error, para lo cual siempre va a ser ponderable estar con procesos previos, que es la prefabricación en talleres, y el insumo ya llega casi elaborado a la obra. Eso minimiza nuestros riesgos. Ahora veremos cuáles son las pautas de esto, de la determinación, interdeterminación y la precisión. Cómo la pensamos a la obra en sus distintas etapas. Y esto, si pasas a la próxima, ¿sí?, para hacerlo un poquito, también lo vamos a tener en cuenta con esta gente, que ellos expresan en todo momento esta danza que significa la construcción. También los tenemos que tener en cuenta, porque vamos a ver en las próximas imágenes, si podés pasar, que hay situaciones en donde la tecnología prevalece en esta exposición, o sea, esta obra icónica de lo que fue la arquitectura de años o de décadas atrás, en donde, si pasamos a la otra, Pablo, nos vamos a dar cuenta cómo llegaron todos esos insumos a esta obra en un contexto y en un tiempo determinado. Fíjense que esta pieza la estamos viendo como un instrumental, casi como una tenaza, pero fíjate en la próxima imagen lo que significa para la obra la escala en un contexto tecnológico y en un momento. Fíjate que esa persona que está en un riesgo absoluto de caída, está en un medio tecnológico absolutamente definido, claro, determinado, y ahí está esta dualidad en la cual nosotros podemos ingresar cuando proyectamos una obra de arquitectura. Si no, lo vemos reflejado en su contexto, en la próxima imagen, que significa cómo es la obra de arquitectura en esto. ¿Cómo llegaron todos esos insumos en este medio urbano? Que el pensamiento del profesional que estuvo a cargo de esto fue absolutamente decisivo a seguramente equipos de traslación. Hay imágenes que demuestran cómo fueron trasladadas cada uno de los componentes en un momento determinado para llegar a la precisión de esta obra de arquitectura. Si seguimos adelante, y como condición de evolución en cuanto a las obras de arquitectura, lo primero que vamos a tener que determinar como criterio es que la obra de arquitectura tiene un asentamiento y una fundación. Esa fundación, básicamente superficial, profunda, es un dato que ustedes lo van a tener acorde a la información que requieran del terreno o de la implantación de la obra que ustedes están planteando, pero también de la determinación de lo que están apoyando en ese terreno. Para seguir, en la próxima imagen, digamos, tendremos que, y también tenemos asesores estructurales que debiéramos decodificar, esto es muy simplista, pero tenemos aquí un espectro de no muchas posibilidades de apoyos de estructura acorde a su sistema de vínculo, o estamos básicamente en tres calles paralelas, que son el espectro de lo que estamos presentando como tipos básicos de estructura. Obviamente que cada uno de estos se complejiza acorde a la materialidad, a la tecnología, a lo que querramos exponer como obras de arquitectura. Pero no solamente de los tipos estructurales nos valemos, sino también del material que estamos por aplicar. No es lo mismo trabajar con la madera, con el hormigón o con piezas prefabricadas elaboradas en taller,
y su medio y el tamaño con la que llega la obra, pensar cómo llega la obra y luego cómo es el acople de esos componentes específicamente en la obra. Para mí es una búsqueda, porque en esa búsqueda vamos a encontrar siempre tamaños en los materiales. Esos tamaños van a estar definidos por cómo son las partículas vinculantes entre sí. No es lo mismo el volumen de acero de una obra que, si lo vemos allí, el volumen de hormigón, diferente, o el volumen para el mismo requerimiento que de madera, o que los requerimientos de suelo. Esa forma nos va a generar una posibilidad de pensar la arquitectura en sus relaciones proporcionales. Y eso es arquitectura. Y estamos hasta ahora hablando absolutamente de materiales y de tecnología. Si pasamos a la próxima, seguramente van a tener asesoramiento. Y esto es, la arquitectura es una relación proporcional. Caemos en el dibujo. Y el dibujo, que tanto nos gusta, si vamos a la otra, es simplemente encontrar los mecanismos y los desafíos estructurales. Resuelta la estructura, te puedo asegurar que estamos resolviendo la mayor parte del resultado arquitectónico futuro. Yo creo que en esta imagen lo que tratamos de buscar es que hay relaciones proporcionales, centro de masas, centros de rigidez, que me parecen ser absolutamente necesarios en la primera instancia, acorde a la escala del producto que ustedes estén trabajando. Pero una vez resuelta la estructura, la carcasa, el carenado de estos edificios va a ser el resultado de indagar en qué posición y dónde estamos trabajando. Si vamos a la próxima, seguramente vamos a encontrar información de todos los medios, en todos los contextos. Pero esto para mí refleja en qué contexto nos toca trabajar. Simplemente, supongo que muchos lo han visto esto porque lo mostramos muy seguido, que dónde estaríamos posicionados, por ejemplo, cuando uno ejecuta una obra de arquitectura. La línea roja significa que al estar en Córdoba, que estamos entre los 31 y 35 grados de la latitud sur, ¿sí? Si la reflejamos a esa misma condición en el hemisferio norte, estaríamos trabajando sobre posicionamientos territoriales como Kuwait, Irak, Israel, Egipto, Libia o Marruecos. Generalmente nuestra información o la decodificación de la información que nosotros medianamente analizamos estaría en latitudes que corresponderían desde Neuquén hacia el sur hasta Río Gallegos. Para que se den una idea, Neuquén casi es Madrid y Londres es Río Gallegos. Entonces, esa contextualización es la que nos va a permitir, vamos adelante, definir que esas envolventes, su tratamiento, y para eso podremos adoptar las actitudes que ustedes más se sientan contenidos. Recuerden históricamente que habían dos tratamientos de la envolvente, una visión le Corbusierana y una visión de Mies, en donde una es a partir de filtros o de contextos espaciales y otra de tratamientos tecnológicos de esa piel. Entonces, a futuro, si vamos adelante, vamos a tener que incorporarnos en esto, y ya es casi una realidad en algunos municipios de la Argentina, que todos los materiales tienen una decodificación de coeficientes de K, que son los coeficientes de transmitancia. Nos vamos a tener que hacer cargo nosotros, pero no en su visión individual de que el ladrillo tiene un coeficiente, sino de generar ámbitos en donde descubramos que lo sustentable es el acondicionamiento a partir de racionalidades energéticas y que vienen del proceso constructivo, no del aire acondicionado como referente, sino justamente de generar ámbitos estables, pero a su vez económicamente viables, y lo estamos viendo y sintiendo naturalmente en nuestras facturas de PEC, de Ecogás, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que tener como una visión global, es necesariamente trabajo de nosotros a futuro, y seguramente con nuestra firma como profesionales lo vamos a tener que rendir cuentas de esta situación. Esto serían las vías húmedas, lo mismo para la panelería en vías secas. Tenemos muchísimas posibilidades y un espectro de contextualidades diferentes, a los cuales podemos generar aportes, y a partir de allí, como el vínculo de la estructura con la envolvente, son detalles a constituir. La junta va a ser el instrumento de diseño, en algunos de los casos.
Si nos vamos para adelante, y en esta etapa de veloz desempeño, para no resultar denso tecnológicamente, es que también le encontramos diseño a la envolvente sobre la base de la proyectación de esta instrumentación, porque entendemos que el diseño forma parte de la tecnología. Adelante. Entonces, es importante en esta complejidad que tengamos en cuenta todos los insumos. Fíjense que esto está en espera de un vertido, y que toda esta red, estos nervios, esta serie de conductos, tiene que estar imbrincada dentro de la arquitectura en la decisión que tomemos. Entonces, el conocimiento de los medios nos va a ampliar el espectro posibilitante como instrumental para la obra de arquitecto. Creo que, digamos, simplemente ahora vamos a mostrarle, creo que son 5 o 6 obras, en donde las distintas actitudes de los proyectistas van a constituir referentes. Para mí, esto, más allá de la época, already en Río de Janeiro, generan filtros como una instrumentación. Está bien, es una obra de muchos años, pero para mí tiene el rigor de la técnica impuesta en un clima o en un criterio y con insumos que hoy son básicamente de cotidianeidad estructural y constructiva. O la misma actitud, adelante, si lo hacemos como filtros con una tecnología actual. Estas son obras de Herzog y Meuron, que con la misma actitud anterior van resolviendo esta situación de filtros y que generan una estética de piel exterior que es absolutamente viable en cualquiera de los medios. Simplemente ejecutar la actitud crítica hacia esa resolución. Pero también lo pueden resolver en madera, ¿por qué no? Y con la reminiscencia de aquella vieja cortina o aquel viejo, digamos, cortinas maleables que tienen una permanencia a manera de toldo de constituir ambientes o transicionales entre el interior y el exterior. Constitución que podemos ir indagando en otros medios. Por ejemplo, en este caso, el mismo soporte estructural, obra de Ferrater, es el mismo filtro que contiene a esta envolvente estructura respecto de una interioridad. Son búsquedas, y creo que en esto debiéramos indagar para justamente buscar recursos. Pero también podemos seguir a intelectuales que han sido referentes en nuestra vida. Por ejemplo, ya la materialización de envolventes más evolucionadas, complejas, pero que hoy tienen cierta determinación porque los medios lo han permitido, esto de generar envolventes o pieles con criterios, digamos, de vegetación, o si vemos la próxima, en un contexto de una obra absolutamente seca, como es esta cubierta plegada, tectónica, obra absolutamente seca que tiene una terminación de un solado o de un piso verde, y que muestra una intelectualidad tecnológica superior, pero también en un medio tecnológico importante. Piensen que es un basamento, una base, digamos, técnica, seca, y la cobertura verde de riego. Tremenda. Y sí, como referentes también podemos encontrar ciertas búsquedas. Por ejemplo, siempre nos impresionó esto de exacerbar las estructuras sobre la base de piezas pequeñas, casi como una síntesis entre apilado, vertido, y que dan resoluciones a grandes luces, como el ADO 10 en Uruguay, o, para mí, un referente importante que es Glenn Murwood, en la resolución del mínimo detalle, de la precisión del lápiz con punta muy fina, y en estas que son delicadezas de entregas tecnológicas en un dibujo que expresan mucha ideología en su medio. Y por último, creo que está, para mí, otro de los referentes hitos que me parece que forman parte de una elite de proyectistas, como es Mario Roberto Álvarez, que el tipo buscaba el detalle en cualquiera de los insumos. O sea, es esa búsqueda la que uno intenta motivar para que ustedes encuentren su propio camino. O sea, me parece que es
alentar que cada uno tenga sus particularidades. Yo lo encontré en el Coyote, ustedes lo encontrarán donde ustedes quieran buscar. Si seguimos, les planteamos cómo en distintas situaciones los proyectistas pueden responder con distintas materialidades. Esto ustedes supongo que ya la conocen, la leo, que es el museo, porque si no me olvido, que es el Museo de Artes Contemporáneos de Buenos Aires, pero que está en la ciudad de Mar del Plata, casi en el acceso hacia las costas, hacia las playas del norte. Y les digo, es como referente de Monobloc, un grupo de proyectistas, arquitectos muy interesantes de Buenos Aires, ganado por concurso en el año 2009 y que fue construido entre el 2011 y 2013. Pero fíjense, miren, los chicos, los proyectistas, buscan en la formalidad exterior algo que los identifica casi con el nombre. Son bloques de una rigidez formal extrema. Es primera línea, está enfrente al mar, ¿sí? Es decir, quien tenga experiencia de construir frente al mar, la salinidad, digamos, siempre tiene una afectación en las obras de arquitectura. Los chicos o estos proyectistas buscan una materialidad acorde al mantenimiento, son obras que son públicas y que generan un contexto en un vertido como es el hormigón, adelante, pero la interioridad, a pesar de la rigidez exterior, se busca en el manejo de la tecnología disipando las esquinas. Entonces generan visuales diagonales sobre la base del tabique de hormigón como funcionamiento. Por supuesto que los asesores estructurales habrán tenido un rigor importante, ellos es un museo, tienen necesariamente que trabajar la luz como un contenedor y van generando una secuencia de vigas donde a grandes luces disminuyen apoyos y hacen secuencia de vigas. Eso es una ecuación que es muy útil y lo podemos ver acá en el Colegio de Arquitectos con el proyecto del estudio Mondéjar, que también generan ese aporte de secuencias de vigas con menores cargas y no apoyos de losas sobre vigas. Es una articulación que si quieren lo podemos ver en otro momento, pero el detalle constructivo fue una condición de la que ellos imponen como esencia de su proyecto. Vamos a la otra, y esta obra es el Mercado Municipal de Inca, es en Mallorca, en una de las Islas Baleares, en España, es proyecto de los arquitectos Ley y Muro, y acá lo interesante es cómo con un material, ¿sí?, que es la madera, lo someten a distintas situaciones. Esta tectónica que ustedes ven, que de pronto es piso, se transforma en pérgola, y luego es un protector de cubierta, pero también van a ver que es soporte estructural. El manejo de la madera que tienen estos detalles constructivos son de una excepción muy interesante. La madera es, obviamente, por sistemas de anclaje. Si vemos en la próxima, ¿sí?, la madera es un material absolutamente noble, en donde ellos proponen en esto es un abulonamiento. Las vigas y columnas y sus anclajes respectivos. El detalle es justamente estos medios o estos puntos de unión. La madera exacerbada en su funcionamiento y en distintas condiciones. Eximio. Excelente. Es un mercado público que tiene, digamos, un programa de estacionamiento, supermercados y justamente mercado de abastecimiento, y plantea esto de tener una plaza en su concepción como urbanidad. Y entonces ahí estamos viendo en esos detalles la madera en el piso, la madera en el ascenso, y la madera en la pérgola, y la madera en la estructura. ¿Qué más? Fantástico. Por otra parte, en la próxima ya entramos en unas complejidades importantes y sin, obviamente, con el respeto que significa esto, estamos en la misma condición de un vertido. Esto es hormigón. Esta obra es de Pierre Vives, es un edificio que tiene tres funciones, que se constituye como una sola unidad, pero tiene tres conceptos. Es biblioteca, es un archivo y a su vez tiene actividades deportivas. La proyectista, que es el estudio de arquitectura de Sahadi, tiene una visión de que la concepción es casi como un tronco que descansa en este apoyo,
en esta horizontalidad, se lo ve institucionalmente como una unidad, pero cuando uno va provocando de su acercamiento, sí se distinguen estas tres situaciones, pero a mi criterio se exacerban ciertas condiciones. Por ejemplo, el hormigón como materialidad, digamos, está exacerbado en su uso, en mi criterio, pero ¿a qué punto llega el nivel de lo geométrico que mencionábamos en primera instancia para exacerbar esa condición? ¿Hasta dónde llegamos a someter si es lo simple o si la importancia de la constructividad es lo superfluo? Lo decidirán ustedes. A mí me encanta la obra, pero justamente uno, para incorporarse en estos mecanismos, debemos tener un rigor técnico de plena sapiencia. O sea, no podemos dudar ni un instante. Si nos fijamos en los detalles constructivos de esta situación, que justamente yo imagino que el volumen del pliego técnico de entrega para construir esta obra demandó básicamente lo que es el archivo de la obra de Zaha Hadid. Por ejemplo, el detalle más mínimo de estas visiones o de estas lenguas estructurales, que si nos remitimos al detalle constructivo, es un despiece pieza por pieza. Imaginen que cada una de estas unidades llega a la obra con un código de barras y en la edificación el constructor determina a través de la lectura del código de barras dónde se posiciona cada una de las piezas. Tremendo desarrollo. Obviamente, medios, recursos y un contexto que lo permite, además de un valor económico que me imagino ser importante. Pero ojo, son determinaciones que puede tomar. Yo recuerdo Barcelona cuando toma la decisión de involucrarse en un mundo tecnológico, dispara una ciudad que hoy por hoy es uno de los referentes. Son decisiones que tenemos que tomar en nuestro conjunto. Y eso, digamos, para mí es valedero. Bilbao o otras situaciones, en cierta medida las recorremos por aquellos hitos que nos hacen de referencia. ¿Por qué no? Validamos ciertas actitudes. Nosotros tenemos nuestra opinión. Fíjense los detalles de excelsa, dignifica al proyectista, pero obviamente hay un cúmulo de asesores que van incorporándose en cada una de las etapas. Si vamos a la próxima, también incorporando tecnología, si hay alguien que lo cree conveniente, es esto de Norman Foster. A ver, Pritzker. Este estudio, es una obra, lo voy a decir, de Bonn, pero es un centro financiero. Esto forma parte de un complejo de edificios, y este sería básicamente como el centro de actividades comunes, casi culturales, en Shanghái, en China. Medios tecnológicos, medios económicos, y este estudio que realmente tiene una determinación sobre una arquitectura sustentable. Aquí se asocia con otro equipo que también tienen un desarrollo justamente tecnológico en esa situación. Y este centro involucra muchas actividades, pero quería decirles que simplemente es casi como un salón abierto y que recrea o está inspirado en distintos teatros chinos tradicionales, que es casi como una metodología que ellos lo incorporan en su insumo de proyecto y que lo plantean como tal, para lo cual generan esta suerte de encerrarlo con un velo de tecnología plena. Tienen unas correderas que casi son como cortinas generadas por tubos extruidos de aluminio que tienen un recubrimiento de alta tecnología, que es lo que está exponiendo así casi como un elemento dorado que nos referencia a la exquisitez de un procedimiento. Lo que genera es este velo tecnológico de altísima resolución. Imagínense en otros medios su mantenimiento o la pérdida de energía para generar estos velos que van teniendo una movilidad y que se van adaptando al programa que ese día se impone en esta sala. Tremendo, pero a ver, a mí me parece fascinante, me parece tecnológicamente súper resuelto. Ahora hay que verlo en su contexto. En su contexto está bárbaro, es una esquina
forma parte de un contexto y de un desarrollo tecnológico pleno. Admiro, me encanta, vamos por la próxima. Si hay alguien que exacerba el desarrollo tecnológico, es Fuxas, con esta Terminal 3. Esto es del aeropuerto también en Shenzhen, en China, y él, digamos, manifiesta que es básicamente la inspiración en un movimiento casi de una mantarraya, como un pez, que luego se transforma en un vuelo a través de una ave y que refleja en cierta manera la tectónica o la topografía del sector. Fantástico. Pero fíjense que es súper inteligente, que resuelve, lo vamos a ver, resuelve muy básicamente la estructura de soporte donde transita la gente y hace un envoltorio con un envolvente que se transforma en piso-techo como una continuidad a través de un manejo tecnológico del detalle espacial. Creo que esto es de una delicadeza muy importante, pero también requiere de los insumos informáticos plenos. Me imagino, cada detalle también es un aeropuerto. Imaginen, esto tiene 1,5 kilómetros, esta terminal. Imaginen juntas de dilatación, imaginen movimientos, vientos, digamos, más allá de las cuestiones sismoresistentes, ¿sí? El mismo viento de esta nave, el contacto, digamos, de las personas, los distintos niveles que generan estas situaciones de tránsito, de servicios, de arribos y despegues, y luego justamente todo el insumo que requiere estos movimientos. Pero genera una piel fantástica que está resuelta sobre la base de paneles de aluminio, a manera de, también como referencia, panales de abeja, perdón. La siguiente, y en esto queremos mostrar cómo la espacialidad, fíjense que la regularidad está impuesta en el soporte estructural de donde transita la gente. Y esta piel, que es la que envuelve, es tridimensional, se piensa el detalle en una evolución de 3 dimensiones y cada uno de los puntos son vínculos absolutamente elaborados, estudiados y planchetados. O sea, no hay forma de estimar que cada uno de los ángulos van a ser diferentes. Obviamente que hay un desarrollo tecnológico que lo permite y que toda la preproducción de esto está elaborado en taller, que genera la precisión. Vamos a la próxima. Y aquí está, cada pieza tecnológica, el izado, la ubicación en la obra, el traslado, serán decisiones que uno va tomando como proyecto en cuanto a las propias consecuencias que tiene el mismo. Y por último, digamos, creo que estamos llegando a la última obra. Fíjense el detalle de las piezas que van en unión, el detalle mínimo de cada uno de los componentes, que lo hacen seriado, porque si no sería básicamente complejo de elaborar. Toda esta elaboración obviamente requiere de un proceso en taller, de discernir entre lo geométrico y lo tecnológico en su constitución. Y por último me quedo con la obra de Alberto Campo Baeza, es español, ¿sí? Es de Valladolid, pero se graduó en la Politécnica de Madrid, y él básicamente, y yo adhiero, cree que la arquitectura es la idea construida, y él concibe a la arquitectura como una obra con 2 componentes. Uno es la gravedad y el otro es la luz. La gravedad es la que construye el espacio y la luz es la que justamente le incorpora el tiempo que venimos incorporando aquí en el momento. Fíjense, este es un programa muy simple, es un programa, pero a mí me parece que es tan simple que no sobra nada. No hay nada que sobre en esta obra. No, le das vuelta, lo que figura en esta obra es la sobriedad. Y es un galpón. Entonces, lo que nosotros queremos, o por lo menos expresa, es que un mínimo galpón es un suceso de constructivo al cual le tenemos que dar importancia. Simplemente son pórticos de una estructura que vamos a ver, pintado todo de blanco. Diferencia entre la iluminación que requiere en los gimnasios, en las piletas, en las piscinas, o cuando requiere que los profesores estén en este gimnasio aislados del contexto. Es la única diferencia
que aplica en la sutileza de la envolvente de vidrio de un cristal translúcido a una envolvente de paneles de tecnología de preconformados, premoldeados, insumos que nosotros también podemos tener en cuenta. Lo importante es que llega o arriba una resolución de un galpón a partir de componentes que son muy comunes en nuestro medio. Es un galpón de suma tecnología, de exquisitez, de sobriedad. Fíjate en la próxima, ¿sí? Vamos a ver cómo esta tecnología fue incorporando, y dígame si no ve, no es una imagen absolutamente reconocible en nuestro medio, pero la exacerba estudiando el detalle, y vamos a ver las piezas gráficas que propone, y ahí está lo que les decía, cuando requerís la luz es un panel translúcido, cuando requerís la recoba, el cobijo, lo tenés en los paneles ciegos de una tecnología, se aplica el concepto estructural en las dos mismas condiciones, simplemente es una cuestión de colgar estas piezas en su contexto. Y creo que están ahora bien estos detalles, que para mí son básicamente entender la visión general de la obra de arquitectura, y si pasás a la otra, quería ver en la próxima lo que me parece que uno tiene que generar cuando uno afronta o genera la impronta de reconocer una obra de arquitectura, que es esta pieza gráfica que sigue, que es decodificarla. Esto, para mí, es esencial reconocer cuando uno traza una línea en un proyecto, que esa línea de qué se está tratando. Por ejemplo, en esa imagen de la fachada que estamos viendo, la cupertina superior es eso, es ese volumen que uno traza libremente cuando está generando una fachada en su despliegue de 30, 50, los metros que tenga en su desarrollo. Pero también, si queremos lograr esa continuidad espacial de los solados en su vínculo interior-exterior, tendremos que llegar a resoluciones en donde la precisión va a ser el detalle, y el detalle va a constituir esto de la visión general. Simplemente creo, en síntesis, que es importante que tengamos confianza en la materia y confianza en que podemos llegar a resultados a través del entendimiento de estas circunstancias y de la técnica. Porque en el fondo, Pablito, creo que en el fondo lo vamos a alcanzar. Muchísimas gracias. Bueno, un poco la bibliografía que les proponía. Ahí está Técnica y Arquitectura, que es de Juan Herreros, que para mí es casi como una Biblia. Bien, pero muchísimas gracias, Daniel, maravilloso. Me hiciste acordar una reflexión, la de Campos Baeza, que se fusiona con alguien que es totalmente contrapuesto, como Peter Eisenman, que decía que en realidad el único problema de la arquitectura es la gravedad. Resolver el problema de la gravedad. La luz es algo a tratar, pero ¿cuál es el problema? Y que no se te caigan las cosas. Y realmente es llamativo, ¿no? Cuando vos decís Peter Eisenman diciendo eso. Pero bueno, me parece una magistral, quedó grabada esta charla, ¿no, Pablo? Sí, así es. Después le damos los royalties al negro de la difusión. Sí, yo también te agradezco un montón, negro. Hay una cosa que por ahí se vio en tu charla, que es la consideración que tiene que tener el proyectista en relación al tiempo de la obra, la secuencia temporal de la construcción de la obra. Uno tiene que imaginarla en la medida que uno va proyectando, es decir, el proceso de trabajo, de diseño que tiene uno mientras vos, así como cuando vos deslizás la pluma en el papel, estás pensando mientras deslizás la pluma, quien está proyectando tiene que, no importa el instrumento que utilice, tener ese tiempo necesario para entender la secuencia de construcción. Si uno entiende la secuencia de construcción, la obra es posible, digamos. Eso es lo que revela tu charla, ¿no? Todas las obras que has mostrado tienen una secuencia, tienen un conocimiento de la tecnología, pero no posterior a la ideación, sino simultáneo a la ideación de la obra. Eso para mí es muy importante. Es el insumo. Exactamente. Es el insumo. Si no, no es posible, digamos.
nos cuesta, yo te aclaro, a ver, uno lo dice de este ámbito fácil, pero obviamente que para mí es resolvés esa situación y sos un proyectista. Estamos acostumbrados a ver situaciones en donde justamente el desarrollo del detalle, bueno, lo vemos más adelante, y creo que la esencia es resolver la estructura, como dice acá Diego, o sea, no hay forma, y escaparle o esperar que crezca el árbol para colgar nuestra situación. Me parece que yo personalmente, en una etapa de tesis, me parece que estaría bueno asumirlo como el primer proyecto profesional. Exactamente. Así es. Así es. Y Así es. por otra No como el parte, final de la etapa, el contrario, es el despegue. por otra parte, lo fundamental que está implícito en todo el desarrollo de lo que vos has mostrado, en todo lo que vos has dicho, es que, en definitiva, la tecnología tiene que estar sostenida por una idea, un concepto, desde las vigas del Pompidou hasta la viga de Campos Baeza. Su sentido está dado por la voluntad espacial de la arquitectura. No son resoluciones meramente tecnológicas caprichosas, y que no importa la complejidad del problema arquitectónico, sea Zaha Hadid o sea la capilla de Peter Zumthor. El tema es la voluntad espacial, el sentido más íntimo, ¿no?, del espacio. Y eso ha sido atravesado por todas las imágenes que has mostrado y por tus maravillosos dibujos, Negro. La verdad, me tomé la libertad de hacer captura de pantalla de alguno de ellos. Te los mando. Gracias, muy amable. Y la verdad que un tremendo aplauso virtual, porque ha sido excelente, maravilloso. Y bueno, acá Carla va a decir otro más, pero te debo un café, Negro, porque la verdad es un café con un algo bueno, más. ojalá que lo podamos tomar en forma... Estás prometiendo mucho esos cafés. Hay café por todos lados. Los voy a pagar. Prometo que los voy a pagar. Un Ili. Yo no uso Ili, pero uso otros, pero buenos, otros buenos. No lo provoquen a Villani, que es un bon vivant de aquello. No lo provoquen. En cada viaje me traigo un par de kilos de café en grano del lugar al que voy. O sea que, bien. Sí, yo también soy muy cafetero. Me encanta. Bien. Te comento que me acaba de llegar una moledora de café, pues se me había roto y me acaba de llegar. Moledora de grano. No se juega con eso. No se juega. Muy bien, Negro. No se juega. Hay límites en todo esto. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Hay detalles técnicos. Exacto. Negro, acá tenés, no sabés las felicitaciones del chat, tenés que mirar el chat, porque es impresionante las devoluciones que tenés, mucha cantidad de excelente, de gran profesor, muy bueno. Mucha hinchada. Por ahí soy un poquito apasionado, pero bueno, es lo que hay. Yo hago una captura del chat y te lo envío, Negro. Para que el ego esté alimentado como corresponde. Sí, para que el ego esté bien alimentado, que estaba nervioso. Escúchame, de esta pandemia, además, ahora no vamos a salir por la puerta por el insumo, ahora por el ego, por el portón. Negro. Quería decirte que me parece, de hacer una sola comentario. La verdad que hace muy bien este tipo de charlas como las tuyas, que articula también todos los componentes de la arquitectura, ¿no? Yo creo que, bueno, un poquito de lo que hablábamos al comienzo, nuestra formación hoy está demasiado fragmentada y falta esta fluidez que vos estás mostrando entre las cuestiones espaciales, las cuestiones técnicas, la idea, la concepción de la arquitectura como un hecho integrado. Y bueno, y en tesis también se nota las dificultades a veces de poner en juego toda esta cuestión proyectual fuerte, ¿no? Apasionada también, como que es el motor. Así que yo creo que bueno, ha sido excelente esta charla, porque lo mostraste, pero bueno, a partir de
de muchas idas y vueltas con montón de arquitectura, ¿no? Desde la arquitectura, así que, espectacular. Gracias. Muchas gracias, Eli. Bueno. Bueno, chicos. Negro, te liberamos porque tenés compromiso ya le hiciste la excepción con nosotros, así que gracias, Negro, de corazón. Estoy viendo un señor Firpo por ahí. Sí, hay un señor infiltrado ahí. Hay un infiltrado. Bueno. Gran Negro, abrazo, un Negro, abrazo. gracias. Las 5, eso es las 5, che. Pablo, vos no sos de las... Pablo Giro se trae las 5 acá. No, somos amigos, somos amigos. A todos, les agradezco en serio, y la verdad que, bueno, cuenten con nosotros para lo poco, don Negro. Quedó grabado, Genial. hay testigos. Ya Uno, escúchame, Diego, uno no sabe decir que no, y eso es peligroso. Ok, gracias, Negro. Muchas gracias, Negro. Gracias, Negro. Pablo, muchas gracias.